Leemos Hechos, capítulo 12, y versículo 1 en adelante. Dice así: en el nombre del Padre, y del Hijo, y con la comunión del Espíritu Santo. Dice: en aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que le custodiasen. Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron: estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían: es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel. Y dijo: haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Señor, gracias por esta palabra que es ley. Gracias por este testimonio que es verdadero. Gracias por esta grandeza, Señor, que no acaba, y estos hechos que nos alcanzan hasta hoy día. Gracias, perpetuo, eterno y fiel y grande y todopoderoso Dios. Y todos digamos amén y amén. Y le regalamos un aplauso al Señor. Aleluya. Aleluya, fuerte ese aplauso para Cristo, tan grande, tan fiel, tan real, tan de ayer, de hoy y de siempre. Sí, Señor. Aleluya. A su nombre. Hermano, tomen asiento. Qué grata, qué hermosa historia, ¿no? Que comienza amarga, ¿no? Como muchas historias quizá en este momento suelen ser amargas y tienen gusto amargo, pero lo amargo se va a cambiar en dulce. Decirle que tenés más cerca, hoy Dios te va a endulzar la vida. Pero en aquel momento era todo amargo, y cuando digo momento no me equivoco, estoy diciendo justamente lo que pasó. Era un momento, porque hay momentos, hay etapas, hay ocasiones y circunstancias
que ni aunque quieramos la podemos evitar, porque cuando son, como en este caso, permitidas, guiadas y dirigidas por Dios, son para cumplir algún gran propósito. Un momento en el cual, versículo 1 de este capítulo 12 que leíamos, dice que en aquel tiempo, como señalándolo como algo reducido, marcado con principio y con fin, Herodes echó mano a algunos de la iglesia. Capaz que por ahí había algunos de los más pesimistas, decían, ay, está todo mal, está todo horrible, mira cuánto, todo el mundo con problemas, todo el mundo con dificultades, pero la realidad, la lectura real estaba diciendo que algunos, y esto permitido por Dios, sí, habían caído en una circunstancia momentánea de amargura. Y eso es bueno discernirlo así, hermano, y saber que nuestra guerra, sí, no es contra ningún Herodes, sino nuestra guerra es espiritual. Pero usa Herodes, ¿no? Sabemos que Satanás es un diablo, ¿no? Es alguien que tiene realmente esa maldad, sí, para obrarla, pero lo hace disfrazadamente y lo hace a través también de gente y personas como en aquel tiempo, en este tiempo también. Lo cierto es que algunos de repente se vieron, dice aún el versículo 1, maltratados, con un trato malo de la vida en ese momento y en esa ocasión, pero déjame decirte que lo que hoy dura todavía pronto se va a terminar y el momento amargo se va a acabar, porque el día despejado de la gloria de Dios ya está asomando en el horizonte. Dale el aplauso, aleluya, alegrate, porque es un momento nada más de prueba lo que Dios te permitió. Hay una eternidad que te espera. ¿Cuántos lo creen? Hay gente que piensa y lo siente así, ¿no? Como que es para siempre. Es que siempre pasa lo mismo, ¿no? Los momentos difíciles parece que duran para siempre y no terminan más. En cambio, los momentos lindos se acaban tan rápido, aunque a la medida del tiempo capaz que fue mejor, más largo el tiempo bueno, la ocasión buena, pero se sufre, ¿no? Y se sufre en cámara lenta, ¿no? Uno ve pasar los días en cámara lenta, la vida, pero es bueno saber que esto también ya lo sucedió a otros. Que esto en ocasiones te puede tocar a vos también. Y dice que aún aquellos fueron días de sufrir alguna baja. La congregación de aquel momento sufrió con profundo dolor aún la baja de un famoso, reconocido del ambiente, de la tarea y del servicio en aquella iglesia, un tal Jacobo. Pero ellos tendrían que sobreponerse a esa pérdida. Ellos tendrían que seguir adelante más allá de esa pérdida. La verdad que a veces hasta allí llega a veces el dolor, ¿no? En estos días tuvimos que ir a enterrar la mamá de una querida hermana acá de la iglesia que sorprendentemente, podemos decir con toda confianza así, el Señor se la llevó. Esa es nuestra esperanza, ¿sí? Porque de repente les llegó el día, les llegó la hora, pero hubo una pérdida ahí. Pero uno miraba y veía en el corazón de Anita y en su rostro siempre resplandeciente y tan feliz, siempre el gozo y la esperanza y saber que igual hay que seguir adelante. ¿Cuántos dicen, yo voy a seguir adelante? Porque el Señor está conmigo como poderoso gigante. El aplauso, aleluya. Eso es lo que tenés que afirmar en tu corazón. Lo que esa iglesia tenía que aprender también en esa ocasión. Fuerte el aplauso para Cristo, esos aplausos que son alabanzas. Así que Herodes echó mano a alguno de la iglesia para maltratarles y hasta el mismo Pedro. ¿A qué no saben a quién? Al mismo Pedro. Capaz que Pedro decía, y a mí también. Cuando en realidad en estos días pasados veíamos que había sucedido algo, también en el libro de los Hechos, que había habido expansión, habían sido dispersa la iglesia, había venido persecución, todos menos los apóstoles. A veces uno va como en coche, ¿no? Uno a veces ve que le pasa a uno, le pasa al otro, pero parece que no le llega a uno. Pero que cuando de repente toca la puerta de tu vida, también esa situación, ese momento de prueba, del cual Pedro, aunque fuera Pedro, no podía escaparse por su manera, diríamos, el de ser y por quien él era, diríamos, en fama y con nombre y renombre, pero a él también le tocaba. De repente Pedro se vio también en esa situación no deseada.
déjame decirte que el que maneja los hilos de tu vida es Dios. Y de repente, aunque vos te creías un intocable, capaz que a vos también te tocó. Capaz que a vos también te pasó. Sí, pero que, hermano, como en aquellos días, si estos son también tus días de prueba, sean estos días también como aquellos, final del versículo 3, míralo conmigo, que sean también estos días de panes. Primeramente decimos eso y nos paramos ahí, que sean días de recibir y comer panes del cielo. ¿Cuántos dicen, estoy comiendo pan de Dios ahora? Cuando vos sentís que sos el Pedro, ¿no?, atacado por las mismas tinieblas, por algún Herodes por ahí enfurecido de parte de las mismas tinieblas, que sean días de comer los panes de Dios. Decirle que de al lado estamos en la panadería del cielo ahora. Dale el aplauso grandote al Señor, porque acá comemos y pan calentito, recién salido. Aleluya, y bien nutritivo. Aquellos eran días de panes sin levadura. Tienen que ser días, hermanos, sin pecado. Días con pureza, días con moralidad, días de andar con santidad, en pureza. Panes sin levadura, siempre tenemos que estar así, pero más cuando anda como el rugiente, el que te dije. Porque la palabra dice, no le des lugar al diablo. Y si el diablo te anda ahí en la vuelta, si Herodes te anda rondeando, entonces decirle que tenés al lado son panes sin levadura. Días de santidad, decirle así, días de santidad. Hay que andar, que el diablo meta así la nariz y esté humeando, pero yo no, por acá no puedo, por allá tampoco puedo. Y aunque eran días de panes sin levadura, aunque era Pedro, aunque era la iglesia escogida, era la iglesia de Cristo, era la iglesia prototipo, ejemplar para nosotros para estos días, una iglesia, no digo perfecta, como no hay iglesia perfecta, pero la iglesia escogida y amada del Señor, una iglesia por un momento, un tiempo, movida y zarandeada. Y de repente ese mismo Pedro, esa situación individualizada ahora, ¿no?, donde no es algo genérico, bueno, hay pruebas y por ahí alguien estará con pruebas, pero cuando eso enfoca directamente en vos, Pedro de repente, él mismo, vio que eran días así para él. Pero vuelvo y repito, hermanos, son días que tienen principio y tienen fin. Son días donde Pedro de repente se vio, versículo 4, que había sido tomado. Lo tomó por sorpresa una situación más fuerte que él, permitida por Dios. Porque cuando esto pasa, muchos ponderan al diablo y que el diablo, que el diablo esto, que el diablo aquello, hermano, pero tenés un Dios soberano que maneja todo, absolutamente todo maneja Dios, aún Dios maneja a Satanás. El diablo no puede hacer nada sin el permiso mío, dice Dios. Y de repente Pedro se vio tomado, se vio preso, versículo 4, y dice, y se vio en la cárcel. Quiero salir, quiero ir más allá y no puedo. Mucha gente que está en las limitaciones de haber sido tomado, de haber sido puesto preso y está en la cárcel. Y de parte de Dios, también podemos decir, pero por poco tiempo, ¿no?, entregado, literalmente, lo dice la palabra, fue entregado a 4 grupos de 4 soldados para que lo custodiaran. Estaba rodeado del enemigo. Para donde él miraba, él veía soldados del enemigo. Hay gente que se ve custodiada, gente que se ve prisionera. Gente que dice, pastor, yo la verdad es como que los viera los demonios, como que sé que están ahí velando guardia alrededor de mi vida. 4 grupos de 4 soldados, no sé cómo la cuenta, 16 para uno. Aparte de haber sido tomado, aparte de haber sido puesto preso, aparte de estar en la cárcel, sí, y un número abundante